Kawata, hata ontera, yostita, re gulmona, nariwandre la kamaniklo, ontsepre ka kashamam, y ka kushlam, larancel ka korwasta que la hoka unakal, y ka majre chiwimas, rikacharik la hoka unakal. Muy buen día, decía en mi idioma maya Pocomam, que me da un gusto estar acá y qué bueno que podamos tener este espacio para poder compartir y hablar sobre la importancia de nuestro idioma y sobre todo del trabajo para el fortalecimiento de nuestra cultura y sobre todo de los derechos de los pueblos indígenas. Agradezco la oportunidad por parte de la Academia de Lenguas Mayas al propiciar este encuentro para que podamos hablar y también compartir algunas ideas de los retos y los desafíos que tenemos como pueblos indígenas, sobre todo desde un elemento fundamental que le compete mucho a la Academia de Lenguas Mayas, el fortalecimiento como lo es el idioma, los idiomas de los pueblos indígenas, sobre todo de los pueblos mayas, que también vamos a hablar un poquito más adelante, porque el contenido justamente de este decreto 3/2024, que se refiere al día que declara el Día Nacional de los Idiomas Indígenas, pues mucho tiene que ver la Academia de Lenguas Mayas, así que es muy oportuno también que tengamos este encuentro. Para poder hablar un poco más de esta iniciativa, yo quisiera hacer un contexto para todos los presentes acá, a qué obedece y el origen y cómo es que surge esta iniciativa de ley. Quiero contarles que esta iniciativa fue conocida por el Pleno del Congreso en el año 2020. Y esto porque en el marco de lo que pues ustedes son conocedores o han escuchado, en el año 2019, la Organización de Naciones Unidas, a través de la sesión del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas, declaró como el año de las lenguas indígenas en esa sesión de la Comisión Permanente, porque se estaba justamente discutiendo y debatiendo recomendaciones en la conservación de los idiomas. Y esto porque hay una preocupación y una amenaza muy profunda de la posible desaparición o extinción de muchos de los idiomas indígenas, no solamente en el caso particular en Guatemala, sino que a nivel mundial, porque recordemos que hay alrededor de entre 6,000 idiomas que se hablan en el mundo en diferentes países y tenemos esa preocupación. Entonces, desde el seno de las Naciones Unidas se declaró precisamente ese año y con motivo de que también había mucha preocupación de distintas organizaciones de pueblos indígenas, quienes también conocedores de esta situación, de esta realidad y preocupados sobre todo ante ese fenómeno que estaba ocurriendo en ese año y que ahora sigue también latente, es que fue así como nace entonces esta iniciativa en su momento presentada por el exdiputado Amílcar Pop y otros diputados más quienes presentaron la iniciativa. Estamos hablando de que esta es una iniciativa que venía de la 8ª legislatura que se conoció hasta en la 9ª legislatura que finalizó precisamente este año, el 14 de enero. Les hago esta antelación porque también es importante que ustedes también conozcan cuál es la dinámica de las leyes en el Congreso cuando se trata de tocar derechos de pueblos indígenas.
afortunadamente, les digo, del 2020 que lo conoció el Pleno del Congreso, hasta este año 2024 que lo aprobó, obviamente tuvo que haberse dado distintos pasos, procesos legislativos para que se llevara hasta finalmente lograr el objetivo que era convertirlo en un decreto o en una ley. Pero pasaron 4 años para que eso ocurriera. Y eso nos fue bien, les quiero decir, porque hay otras iniciativas de leyes que también tienen que ver con pueblos indígenas y han pasado legislaturas tras legislaturas y no han habido intenciones de que se proceda. Ahí solo por ponerles un par de ejemplos. Está la ley de jurisdicción indígena, está la ley de reconocimiento de las radios comunitarias, la ley de lugares sagrados, etcétera. Y así puedo pasarme diciéndoles el listado que hay como 25 iniciativas de ley que tienen que ver con una agenda legislativa de pueblos indígenas, pero que no ha habido intención ni de los gobiernos, ni tampoco de la mayoría de legisladores que integran el Congreso de la República. Entonces, volviendo otra vez a esta iniciativa, interesante es también compartirles que fue hasta al inicio de esta buena legislatura que yo parte ya por primera vez del Congreso como diputada del Congreso. Entonces hicimos también un esfuerzo con varios diputados y diputadas para que la pudiésemos impulsar. Siempre también quiero decirles que si bien hubo ese ímpetu de varios diputados de esa legislatura, también tuvimos un acompañamiento muy fuerte de las organizaciones quienes fueron las gestoras de esta iniciativa. Porque si algo debo de decir es que no nace directamente de los diputados. Si bien los diputados fueron ponentes, luego lo impulsamos en el seno del Congreso, lo más principal acá es que hubo una intención de organizaciones quienes estuvieron en este proceso también acompañando esta iniciativa. Entonces fue así que ya el 20 de febrero del año 2020 se inició, se fue a la Comisión de Trabajo de Pueblos Indígenas. En su momento estuvo el diputado Mariano Soch. Yo integré esa comisión de trabajo y conjuntamente varios diputados quienes estuvieron en la junta directiva de esa comisión de trabajo, porque yo estuve en esa comisión como junta directiva, fue ahí donde tuvimos la oportunidad de tener como varios aliados dentro del seno de la comisión y tuvimos esa oportunidad de impulsar ese dictamen. El dictamen fue presentado un año, en ese mismo año, a finales de año, presentamos ese dictamen con los estudios, las opiniones de distintas entidades y personas que también consideramos nosotros valiosísimo escucharles, pero hasta ahí se quedó. Pasaron los siguientes años, no hubo por parte de las juntas directivas de la 9ª legislatura realmente el interés de ponerlo a discusión para que se iniciara su debate. Eso no lo vimos, no lo encontramos y como pues ustedes también saben, yo como diputada y otros diputados más nos identificamos como diputados de oposición en el gobierno anterior por todas las formas perversas que también estaban operando en el Congreso de la República. Lamentablemente fue una legislatura bastante difícil porque no había intención ni de este tipo de iniciativas de leyes ni de otras iniciativas de ley que vengan a apoyar
a los diferentes sectores de la sociedad, atender las necesidades que había en el país, sino que única y exclusivamente esa legislatura se dedicó a aprobar préstamos, se dedicó a aprobar sus subsidios de gas y otros temas que aparentemente iban a beneficio de la población guatemalteca, pero que en el fondo lo único que servía era para utilizarlo bajo mecanismos de clientelismo político hasta llegar a lo que todos sabemos de lo que pasó en las elecciones generales con el uso del erario público para sus objetivos, ¿verdad? Que no se llevó a cabo y por eso hasta llegaron al extremo de un intento de golpe de Estado, por no haber llegado a su objetivo, teniendo todo el aparato del Estado para sus usos. Entonces, resalto eso porque con esa perversidad de quienes estaban en el gobierno y sus operadores políticos en el Congreso, nunca hubo la voluntad política y por el contrario, todos aquellos temas que veníamos a proponer nosotros desde ese bloque de oposición, simple y sencillamente no pasaba más allá del planteamiento, si bien nos iba, porque incluso se llegó al extremo de que nuestras propuestas o los planteamientos que hacíamos, pues ni siquiera teníamos la posibilidad de expresarnos como diputados. Es decir, fue realmente bochornoso todo lo que ocurrió. Entonces, el contexto que ahora tuvimos, ya con un gobierno distinto, ya con una coyuntura también de que la ciudadanía se moviliza y está más también compenetrada a la coyuntura política y a la crisis, pues también creo que era un momento bastante importante que se estaba dando a inicio ya de esta 10ª legislatura, en donde, como ya saben, pues estoy integrando junta directiva en el Congreso de la República. Entonces, desde ese espacio, con esa posibilidad, bueno, nosotros conocedores y sobre todo comprometidos con los derechos de los pueblos indígenas, fue que pusimos en agenda muy al principio de esta instalación de junta directiva, estando ahí, por supuesto, porque si llegamos a ocupar un espacio en estos niveles, bueno, desde la concepción mía y del partido que represento, es para avanzar en temas torales y de reivindicación histórica, que es lo que nos ha permitido a nosotros seguir en la conquista de esos espacios. Entonces, bajo ese compromiso y bajo ese postulado que tuvimos, puse a discusión primero de la junta directiva, porque les quiero contar que los procesos en el Congreso se dan de esa manera. En junta directiva se hace la propuesta para la propuesta de agenda y eso ya se conoce en la instancia de jefes de bloque, que es el otro seno en donde participan los jefes de bloque de todas las bancadas representadas aquí en el Congreso, y es ahí donde se aprueba finalmente el orden del día. Y luego un tercer momento que ya es el pleno del Congreso, donde ya están los 160 diputados que integramos la totalidad del Congreso, donde finalmente se decide si se aprueba o no los puntos que están en el orden del día. Entonces, esa es como una fase. Por lo mismo, repito, hicimos esa propuesta en la Junta Directiva. Tuvimos de alguna manera el apoyo en principio y luego pues también en la instancia de jefes de bloque estuvimos con esa anuencia de la mayoría de los bloques legislativos, de tal manera que de aquí al 14 de enero de este año fue que empezó el primer debate, porque como les decía, en la 9ª legislatura no avanzó más del dictamen hasta que pues el 20 de febrero
fue cuando finalmente se aprobó este decreto. Y bueno, ahora sí quiero hablarles ya más de lleno de qué se trata este decreto, porque me parece que es como la parte más importante, principalmente cuando estamos hablando con la institucionalidad rectora en materia de los idiomas mayas, como lo es la Academia de Lenguas Mayas. Miren, la iniciativa es una iniciativa que no solamente está buscando que se declare un Día Nacional de los Idiomas Indígenas, ¿verdad? O sea, que se conmemora o que se hace alusión al Día de los Idiomas, que en este caso es el 21 de febrero, no es solamente ello. A la par de la declaratoria del día, lo que busca es justamente revitalizar, o sea, darle vida a los idiomas indígenas, empezando por la declaratoria de ese día. Pero ese día también conlleva compromisos de las instituciones y eso es lo que sí nosotros le pusimos un poco más de atención, el compromiso de las instituciones, empezando por el ente rector, que en este caso lo es la Academia de Lenguas Mayas, pero también vinculamos al Ministerio de Educación, porque como sabemos todos, el Ministerio de Educación es el ente rector en materia educativa y ahí también tenemos un tema de educación bilingüe intercultural, que es un compromiso de Estado de promover los idiomas. Entonces, el Ministerio de Educación es un ente fundamental que también debe entrar en esta revitalización del Día Nacional. Y bueno, también otras instituciones como Ministerio de Cultura y Deportes, el FODIGUA, la CODISRA, la Defensoría de la Mujer Indígena, que son como las entidades principales, pero no las únicas, sino que también en la misma ley ustedes van a encontrar que bajo la coordinación de estas instituciones les tocará coordinar la celebración del día con las entidades autónomas y descentralizadas. O sea, aquí también nos fuimos más allá de la institucionalidad propiamente del Estado, en este caso el Ejecutivo, sino que también en las entidades autónomas, pues estamos hablando, ¿quiénes? Las municipalidades, las secretarías u otras entidades también que tienen que ver con esta temática. Entonces, ese es como también nuestro interés en cuanto se dictaminó esta iniciativa de que tomásemos la mayor parte de las instituciones, porque el tema de los idiomas está en la propia Constitución Política de la República, está en la ley de los idiomas nacionales, está en el marco legal internacional. O sea, ya hay un marco legal, jurídico, que nos ampara y el compromiso es del Estado, el Estado en su total dimensión. Entonces, eso es lo que nos lo resaltamos. Segundo, pues también trascendimos un poco más también en el organismo ejecutivo y el legislativo y también hicimos la mención del organismo judicial, porque también sabemos muy bien que los procesos judiciales, los intérpretes en distintos casos, procesos judiciales que se dan en los órganos de justicia, también es importante que este otro organismo del Estado también estén involucrados y se apropien de esto que estamos pretendiendo reivindicar a través de distintas actividades, ¿no? Tanto nacionales, departamentales, como también municipales. Aunado a ello, algo también que sí, en el seno de la Comisión de Trabajo de Pueblos Indígenas, también incluimos, porque eso sí ya fue el aporte más de la comisión, no estaba tan visiblemente reflejada en la iniciativa que se presentó al principio, es cómo también comprometemos a los medios de comunicación. Y eso sí nos llevó a hacer este
este articulado en donde involucramos a todos los medios de comunicación masivos, oficiales, privados, para que también establezcan, porque así dice la ley, programas culturales y sociales que deberán incluir en su programación la promoción y revitalización de los idiomas por lo menos 2 veces a la semana. Ese es un tema importantísimo porque sabemos cómo es que los medios de comunicación juegan un papel importante en todo lo que se debe de informar o desinformar, que muchas veces también eso se contribuye. Pero en el caso particular lo que queremos es que esos medios de comunicación ayuden para que se difunda más los idiomas indígenas. Y eso también fue algo necesario, puesto que ya tenemos, repito, alguna legislación que está reconocida en ley, pero lamentablemente muy poco se conoce. Entonces, para nosotros sí era importante dejar esto establecido en la ley, el tema de los medios de comunicación, porque coadyuvaría precisamente a lo que implica el objetivo de esta ley. Y bueno, algo que también se quedó, también ya por último, que no es menos importante, pero sí necesario resaltar, es que las instituciones públicas sí le den cumplimiento a esta ley. O sea, ese fue uno de los últimos artículos que pusimos en la ley, de forzar u obligar también a que exista ese cumplimiento de la ley y que eso no implique nuevos fondos, porque las instituciones públicas tienen también sus recursos para poder hacer actividad y tampoco estamos diciendo que se hagan actividades pomposas o celebraciones o fiestas, sino más bien que se hagan actividades conmemorativas que resalten la importancia de los idiomas. Eso también lo vimos porque no se trata de justificar, porque ahora nos van a obligar a hacer actividades de celebración del día, pues necesitamos más presupuesto. No, aquí también se tiene que ver mucho el compromiso también que las instituciones tengan para poder darle importancia a ello. Y bueno, al caso que también establecimos que si los funcionarios pues también no cumplen con este mandato, pues también pueden estar incurriendo en alguna cuestión de incumplimiento de deberes, ¿no? Porque pues es parte de lo que la ley está fomentando, que las instituciones, que los funcionarios también nos ayuden para el fomento de los idiomas. Entonces, en términos así generales, esto es lo que busca el decreto. Y para ir cerrando esta intervención mía, decirles que algunos de los desafíos que nos presenta este decreto, primero es que tenemos que fortalecer, y ahí sí también hago una exhortativa a la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, para que se apropie de este decreto y que haga valer su rectoría en los idiomas indígenas. Tal vez, o sea, claro, aquí cuando hablamos de idiomas indígenas no estamos hablando solamente de los idiomas mayas, Garífuna y Xinca. Yo sé que el decreto que crea la academia habla de los idiomas mayas, eso está claro en ley, pero también debe haber una apropiación. Hago pues también una crítica constructiva, ¿verdad? En cuanto a que no vimos esa actoría de la academia en la formulación y tampoco en la discusión del decreto, cuando creemos que sí debió haber sido la institucionalidad llamada para impulsar este decreto. Claro, se hizo desde el seno de organizaciones, el seno de diputados comprometidos, una coyuntura que nos favoreció, pero también mi llamado autocrítico a la institucionalidad es eso, que se apropie
que haga valer. Tiene el mandato, ahí está la ley que lo faculta para que tenga ese protagonismo e impulse, y que también haga esa coordinación con todas estas instituciones que dice la ley, y que también nos ayude a tener esos canales con los medios de comunicación. No quisiéramos que se convierta en un decreto nada más así, que existió como muchas otras leyes, sino que se le dé vida. Y ahí sí es necesario, digamos, en principio quería decir eso, que sí necesitamos que la institucionalidad esté compenetrada a ello. Segundo, decir también que hay que también ir repensando en el actuar de la institucionalidad de la academia, y por supuesto también generar esos puentes de diálogo y de comunicación con los otros pueblos. En este caso me refiero a los pueblos xincas, garífunas, puesto que así como los idiomas mayas, también estamos en peligro de extinción algunos de los idiomas, en el caso particular del idioma maya Pocomán que yo hablo. También eso está pasando con el Mopam, con el Itzá, pero también está pasando con el idioma xinca, con el idioma garífuna. Entonces yo creo que sí tenemos que ir pensando en esa institucionalidad que incluya, que involucre, y pues este decreto sí toma en cuenta, digamos, porque estamos hablando de los idiomas indígenas, así como se aprobó en el 2003 la ley de idiomas nacionales. Y por último, pues también creo que hay un contexto actual ahora con un nuevo gobierno, donde sí también debemos de tener un nivel de incidencia en lo que corresponda también a la institucionalidad indígena. Les quiero comentar que desde la institucionalidad que yo represento acá en el Congreso, vemos con suma preocupación que ha habido un debilitamiento a la institucionalidad indígena, primero porque las pocas instituciones de pueblos indígenas creadas en lo que se refiere al Estado, o no les dan presupuesto o no tienen el personal necesario. Entonces, eso hace que tampoco veamos acciones políticas públicas orientadas a fortalecer los derechos de los pueblos indígenas. Ese es un tema que ya desde el Congreso estamos nosotros ya empezando a trabajar una propuesta, una iniciativa también de diálogo con diferentes actores de pueblos indígenas, para que en esta nueva legislatura, que llevamos un poco más de 2 meses y con un gobierno también nuevo, pues también nos dé una ruta para ir fortaleciendo pues esa escasa y débil institucionalidad de pueblos indígenas. Y ahí vuelvo a decir, creo que la academia también puede ser un actor importantísimo, sobre todo el origen que generó la creación de una institución tan importante que debe también dar un salto en cuanto al fortalecimiento de su propia institución, pero también de lo que implica la institucionalidad del Estado en materia de pueblos indígenas. Esto porque pues, la firma de los acuerdos de paz quedaron establecidos muchos compromisos de Estado que lamentablemente no se fueron cumpliendo con el pasar de los años, pero creo que también hay un escenario que puede ser propicio ahora con este cambio de autoridades en diferentes entidades y organismos del Estado. Entonces, con ello quiero concluir y, por supuesto, muy abierta acá también para escuchar sus opiniones o preguntas o inquietudes al respecto, y reiterar mi agradecimiento por la oportunidad de tener esta conversación con ustedes. Muchas gracias.